¿Alguna vez te ha pasado que una chica se queda mirándote y no sabes por qué? Que no dijiste nada fuera de lo común, que ni siquiera la tocaste, pero su lenguaje corporal empezó a cambiar. Empieza a jugar con su pelo, a mirarte diferente, a quedarse más tiempo cerca de ti, y tú sabes que algo está pasando. Pero no puedes explicarlo. Eso es lo que ocurre cuando activas su deseo más profundo. No con palabras sucias. No con gestos evidentes. Con tu presencia. Con tu energía. Con la forma en que entras a un lugar y el ambiente cambia. Y eso, amigo, es mucho más poderoso que cualquier técnica barata de seducción. En este video no vamos a hablar de frases para impresionarla. Ni de trucos vacíos para llamar su atención. Vamos a ir más profundo. Vamos a tocar la raíz del deseo. Esa parte emocional que no entiende de lógica, pero que responde a algo real. Porque cuando aprendes a activar eso, ella empieza a desearte aunque no lo entienda. Y una vez que lo sienta contigo, va a querer repetirlo. Así que prepárate. Porque esto que estás a punto de escuchar puede convertirte en ese tipo de hombre que deja una marca sin siquiera tocarla. El deseo femenino no empieza con el cuerpo. Empieza mucho antes. En su mente. En su emoción. En ese instante donde algo dentro de ella se activa sin explicación. No tiene que ver con lo que ve. Tiene que ver con lo que siente cuando tú estás presente. Y es ahí donde muy pocos hombres entienden el verdadero poder. Porque la mayoría busca seducir desde lo externo. Desde lo que muestran. Desde lo que dicen. Pero la atracción real, la que se siente en la piel, en el estómago, en las piernas, nace desde lo invisible. Desde tu energía. Cuando tú estás bien parado. Cuando no necesitas impresionar. Cuando no estás buscando aprobación. Tu energía empieza a proyectar algo que una mujer siente sin saber cómo. Es una vibración. Una calma que la desarma. Un fuego interno que no se expresa con palabras, pero que se siente en el ambiente. Y ella lo capta. Tal vez no sepa ponerlo en palabras. Tal vez diga me cae bien o tiene algo. Pero su cuerpo ya reaccionó. Ya se abrió una puerta. Ya se activó una parte de su deseo que no tiene lógica, pero que la empuja a querer estar más cerca. Ese tipo de deseo no se construye con frases ni con técnicas. Se construye con presencia. Y esa presencia empieza desde cómo te habitas a ti mismo. Porque si tú estás disperso, ansioso, buscando gustar, ella lo va a notar. Puede que no diga nada, pero su cuerpo lo va a rechazar. En cambio, si tú estás centrado, si estás cómodo en tu piel, si tu mirada no duda, si tu lenguaje corporal está alineado con tu energía, ella lo va a sentir. Y va a querer más. Porque el deseo femenino necesita algo más que apariencia. Necesita profundidad. Necesita misterio. Necesita calma. Y tú, si sabes proyectar eso, te conviertes en un imán. No uno ruidoso. No uno exagerado. Un imán silencioso. De esos que no necesitan llamar la atención para ser imposibles de ignorar. Y eso es lo que la enciende. Y lo más poderoso es que ese tipo de deseo no puede fingirse. No se crea con esfuerzo. Se genera cuando tú aprendes a habitar tu energía masculina con naturalidad. Cuando no necesitas forzar nada. Cuando no necesitas controlar el ambiente ni demostrar nada a nadie. Ahí, en ese estado de presencia pura, tu mirada cambia. Tus gestos se vuelven más lentos. Tu forma de moverte adquiere un ritmo distinto. Y ella lo percibe todo. No lo analiza. No lo piensa. Lo siente. Porque el cuerpo femenino es extremadamente receptivo a la energía. Mucho más que a las palabras. Ella puede no recordar lo que dijiste, pero va a recordar cómo la hiciste sentir. Y si lo que sintió fue calma, misterio, seguridad y fuego contenido, va a querer repetirlo. Va a querer saber más de ti. Aunque no lo diga. Va a querer quedarse más tiempo. Aunque no entienda por qué. Y eso es lo que tú puedes provocar, sin necesidad de tocarla. Sin necesidad de seducirla con frases. Solo con la forma en la que estás en el mundo. Con cómo ocupas tu espacio. Con la energía que proyectas cuando no estás intentando conseguir nada. Esa es la clave. Porque cuando no necesitas nada, pero estás lleno por dentro, te vuelves magnético. Y eso despierta su deseo más primitivo. Ese deseo que no se controla. Que no responde a lógica.
que no se apaga fácilmente. Y tú, si sabes sostener eso sin romper el momento, sin interrumpir con ansiedad, sin mostrar necesidad, te vuelves una experiencia. Una sensación. Un fuego silencioso que empieza a crecer dentro de ella. Y entonces ocurre algo curioso. Ella empieza a sentirse diferente contigo. Más suave. Más presente. Más femenina. No porque tú se lo pidas, sino porque tu energía la lleva a ese estado de entrega. De apertura. De deseo silencioso. Y tú solo estás ahí. Respirando. Mirando. Sosteniendo el momento como si supieras exactamente lo que está pasando, aunque no digas una palabra. Y eso, es lo que la hace desearte incluso sin entender por qué. Y aquí es donde la mayoría de hombres fallan. Porque cuando notan que una mujer empieza a abrirse, que empieza a responder, se aceleran. Quieren avanzar. Quieren confirmar que lo que sienten es real. Y en esa prisa, lo arruinan todo. Rompen el clima. Rompen la tensión. Rompen el ritmo. Pero tú no. Tú te mantienes ahí. Como si no tuvieras apuro. Como si tu presencia fuera suficiente. Como si supieras que el deseo no se fuerza, se deja crecer. Y eso, para ella, es irresistible. Porque empieza a asociarte con algo distinto. Algo que no se siente con cualquiera. Algo que no se repite fácilmente. Y lo busca. Lo desea. Lo necesita. Aunque no lo entienda. Porque tú no la estás seduciendo con técnicas. La estás guiando con tu energía. Y esa energía, si la sostienes, si la mantienes firme, sin ansiedad, sin desesperación, va a hacer que ella te desee desde lo más profundo. Desde ese lugar donde ya no piensa. Solo siente. Y cuando una mujer empieza a desearte desde ahí, amigo, ya no hay vuelta atrás. Porque ya no eres solo un hombre más. Eres una sensación. Una experiencia. Un recuerdo que su cuerpo no puede ignorar. Hay algo que no te enseñan, pero que marca la diferencia entre un hombre que simplemente gusta y uno que enciende fuego en silencio. Es la forma en que manejas el espacio emocional entre tú y ella. No se trata de lo que haces. Se trata de lo que provocas sin moverte. Porque el deseo no vive en el contacto. Vive en la distancia. En ese espacio invisible que se carga de tensión cuando tú sabes sostenerla sin necesidad de llenar el silencio. Sin tener que hablar de más. Sin tener que avanzar. El hombre que domina ese espacio emocional crea un campo magnético. Y cuando una mujer entra en ese campo, su energía cambia. Su cuerpo responde aunque ella no entienda por qué. Porque tú no estás lanzando señales forzadas. Estás proyectando una seguridad tan estable que hace que su sistema entero se relaje y al mismo tiempo se despierte. Y eso es lo que realmente enciende su deseo. No los halagos. No las frases. No los gestos exagerados. Es esa calma con tensión. Esa energía contenida. Ese saber estar sin moverte, sin mirar de más, sin tocar y aún así hacer que todo su cuerpo empiece a activarse. Ella lo siente. Y no sabe por qué. Solo sabe que su respiración cambia. Que su mirada te busca. Que su cuerpo empieza a adoptar una postura más receptiva. Y tú no estás haciendo nada, solo estás presente. Solo estás firme. Solo estás ahí. Y ese estar ahí es lo que pocos hombres saben hacer. Porque la mayoría quiere llenar el momento. Hablar, actuar, moverse. Pero tú, no necesitas nada de eso. Tú entiendes que el deseo más profundo no se activa con acción. Se activa con energía. Y esa energía, si sabes sostenerla, empieza a transformar la forma en que ella te percibe. Ya no eres solo alguien interesante. Ya no eres solo alguien atractivo. Te conviertes en una presencia que le deja huella, incluso si no hay contacto físico alguno. Y ahí es donde todo empieza a cambiar. Porque cuando ella te percibe como una presencia energética, no te está evaluando desde lo lógico. No está pensando en si eres guapo, si dijiste lo correcto, si tienes un buen trabajo. Está respondiendo desde otro lugar. Desde ese punto interno que busca seguridad, fuego, dominio, sin palabras. Y tú no haces nada visible. Solo respiras profundo. Solo mantienes la mirada. Solo sostienes el silencio como si fuera tu terreno. Como si no tuvieras apuro. Como si supieras que cada segundo que pasa, la tensión crece.
Y ella, cae. No porque la estás empujando, sino porque la estás guiando sin tocarla. Porque eso es lo que ocurre cuando manejas el espacio emocional. Ella empieza a moverse diferente. A hablar más suave. A buscarte con excusas. A inclinarse hacia ti sin darse cuenta. Y no entiende por qué lo hace. Pero tú sí lo sabes. Porque no estás improvisando. Estás dirigiendo sin dominar. Estás liderando sin imponer. Estás proyectando sin necesidad. Y eso, para una mujer, es adictivo. Porque no lo puede controlar. Porque su cuerpo ya decidió antes que su mente. Porque el espacio entre ustedes se llenó de una tensión que no necesita palabras. Y tú, sigues ahí. Tranquilo. Sabiendo que todo está ocurriendo dentro de ella. Sabiendo que tú solo creaste el ambiente y lo demás fluye solo. Y eso, amigo, eso es lo que la hace desearte aunque no sepa por qué. Y no es solo deseo físico. Es algo más profundo. Es una sensación de estar siendo contenida por una energía que no juzga, que no se apura, que no presiona. Una energía que observa, que comprende, que sostiene el momento con calma. Y esa sensación, la transforma. Porque ahora empieza a sentirse diferente. No está nerviosa. No está actuando. Está fluyendo. Y tú, sin decirle nada, sin guiarla explícitamente, la estás conduciendo hacia un lugar donde su feminidad se siente libre, se siente vista, se siente deseada sin ser invadida. Eso es lo que genera adicción. Ella no sabe cómo explicar lo que le pasa contigo. Solo sabe que contigo se siente mujer de verdad. Que su cuerpo responde, que su mente se calla, que su deseo aparece como una llama suave que crece con cada segundo. Y tú, sin moverte, solo respirando, solo mirando, provocaste todo eso. Esa es la diferencia entre un hombre que intenta gustar y uno que simplemente es deseado. Y tú, si sabes sostener ese espacio sin necesidad de impresionar, sin quebrarte, sin mostrar ansiedad, te conviertes en una experiencia que ella va a querer repetir. Aunque no lo entienda. Aunque no lo diga. Aunque lo niegue. Su cuerpo ya lo sabe. Y no hay nada más poderoso que eso. Porque lo que tú provocas no es un pensamiento. Es una reacción. Y esa reacción se queda en su piel. Lo más poderoso del deseo femenino es que no necesita estímulo visual. A diferencia de lo que muchos creen, no se activa porque te veas bien, ni porque digas algo provocador. El deseo real, el que la mueve por dentro, se enciende con lo que ella siente cuando tú estás cerca. Y eso no tiene nada que ver con tu apariencia, tiene todo que ver con tu vibración. Esa vibración que transmite calma, dominio, seguridad. Esa energía que le dice puedes rendirte aquí, sin decir una palabra. Esa forma de estar en el mundo que no busca aprobación, que no compite, que no intenta sobresalir. Solo está. Presente. Entero. Y ahí, sin tocarla, sin hablarle, sin siquiera mirarla demasiado, empieza a pasar algo. Ella se empieza a poner nerviosa sin saber por qué. Su cuerpo se mueve de manera diferente. Cambia su tono de voz. Su postura se vuelve más abierta. Más receptiva. Y no lo hace de forma consciente. Lo hace porque algo en ti está activando su parte más sensible. Su parte más salvaje. Y tú no estás haciendo nada. Solo estás ahí. Eso es lo que muchos no entienden. Que el verdadero deseo no se despierta con presión. Se despierta con presencia. Y esa presencia, nace de tu conexión contigo mismo. Si tú estás bien contigo. Si no te falta nada. Si no estás esperando que ella te valide. Si puedes mantenerte firme, centrado, respirando con calma, ella lo va a sentir. Y su cuerpo va a responder antes que su mente. No va a poder evitarlo. Porque el cuerpo femenino no miente. Y cuando una mujer siente que está frente a una energía masculina pura, sin interferencias, sin necesidad, sin ansiedad, su instinto se activa. Y ese instinto es más poderoso que cualquier técnica de seducción. Ese instinto es el que hace que te busque con la mirada. Que se acerque. Que te quiera cerca aunque no lo entienda. Porque algo dentro de ella reconoce que ahí, en tu presencia, hay algo diferente. Hay algo que no pasa todos los días. Y tú, sin forzar nada, simplemente estás. Sosteniendo la tensión. Sosteniendo el momento. Sosteniéndola a ella, desde la distancia. Y eso,
Amigo, es lo que realmente la vuelve loca. Porque no se trata de seducir. Se trata de encender algo en ella que no sabía que estaba dormido. De tocar una parte de su energía que nadie más ha tocado. De provocar esa sensación de deseo que aparece sin explicación. Y eso, cuando lo logras, marca una diferencia tan grande que ningún otro hombre puede igualar. Ella puede seguir con su vida. Puede conocer a otros. Pero su cuerpo ya tiene una referencia. Ya sabe lo que se siente estar cerca de una presencia masculina real. Ya sabe lo que es entrar en un ambiente cargado de tensión y sentirse viva. Deseada. Sin ser tocada. Y eso, se queda con ella. Porque tú no solo estabas presente. Estabas en control. No de ella. De ti. De tu energía. De tu respiración. De tu intención. No tuviste que hacer nada. Solo estar. Y ese estar es lo que más la seduce. Porque no estás buscando nada. No estás pidiendo nada. Solo estás ahí, firme, sólido, proyectando algo que ella no puede explicar, pero que su cuerpo interpreta como una invitación. Como un espacio donde puede soltar el control. Donde puede dejar de actuar. Donde puede simplemente ser. Y eso, para una mujer, es adictivo. Porque está cansada de hombres que buscan gustar. Que necesitan ser aprobados. Que quieren demostrar que valen. Y tú, no necesitas nada de eso. Tú ya sabes que vales. Y ese valor, se siente. No se dice. Se vibra. Ella lo huele. Lo percibe. Lo respira. Y cuando lo hace, empieza a desearte de una forma que no entiende, pero que no puede ignorar. Y lo más impactante es que muchas veces, ese deseo aparece incluso sin una conversación previa. Solo por compartir el mismo espacio. Solo por cruzarte con ella. Solo por haber estado presente con tanta solidez que su cuerpo lo captó antes que su mente. Y eso es lo que muy pocos hombres entienden. Que el deseo femenino se activa desde la percepción emocional, no desde lo racional. Que puedes gustarle sin abrir la boca. Que puedes encenderla sin decir una sola palabra. Que puede ser inolvidable solo por cómo la hiciste sentir en silencio. Y cuando eso ocurre, ella no necesita razones para pensar en ti. Su cuerpo ya decidió. Ya grabó tu energía. Ya respondió. Y tú no necesitas más. Porque ya dejaste una huella. Una marca emocional. Un eco que se va a repetir dentro de ella cada vez que algo le recuerde a ti. Cada vez que alguien la mire sin esa misma intensidad. Cada vez que alguien esté presente, pero no la haga sentir como tú lo hiciste. Porque tú no fuiste una estrategia. Fuiste una experiencia. Y las experiencias no se olvidan. Se reviven. Se buscan. Se desean. Y ese tipo de deseo es el más poderoso de todos. Porque tú no tocaste su cuerpo. Tocaste algo más profundo. Y eso se queda con ella para siempre. Una de las claves más ignoradas por los hombres que quieren generar deseo en una mujer es el ritmo. No solo cómo hablas, no solo cómo te mueves, sino cómo manejas el tiempo. Porque el deseo no vive en lo rápido. Vive en lo lento. En lo pausado. En esa cadencia que provoca un efecto hipnótico. Y tú, si sabes controlar ese ritmo, puedes convertir cualquier momento en un detonante silencioso que enciende su cuerpo sin tocarlo. El problema es que la mayoría se apresura. Se desespera. Habla rápido, se mueve rápido, busca resultados inmediatos. Y en esa prisa, rompen el clima. Rompen la tensión. Rompen el deseo. Pero tú no. Tú entiendes que el deseo femenino crece con lo que se insinúa, no con lo que se muestra. Con lo que se sugiere, no con lo que se impone. Y por eso, cada vez que hablas, lo haces despacio. Con intención. Con pausas. Como si cada palabra tuviera peso. Como si tu voz acariciara el ambiente. Y eso, la enloquece. Porque empieza a escucharte diferente. Como si tu voz le llegara al cuerpo, no solo a los oídos. Como si cada pausa fuera una invitación. Como si cada silencio fuera una provocación. Y tú, sin decir nada explícito, sin usar frases cargadas, estás conduciendo su mente hacia un estado de apertura. Estás bajando sus defensas. Estás haciendo que se relaje, que se deje llevar, que se sumerja en tu ritmo. Y ese ritmo, lo es todo.
Porque no solo lo aplicas al hablar. Lo aplicas al moverte. A mirar. A respirar. Nada en ti es apurado. Nada en ti es ansioso. Todo en ti vibra con calma, con seguridad, con dominio. Y eso, para una mujer, es como un hechizo. Porque su cuerpo, al sentir esa lentitud cargada de tensión, empieza a entrar en sintonía. Su respiración se adapta. Sus gestos cambian. Su mirada se suaviza. Y tú lo notas. Porque lo estás guiando sin tocarla. Solo con tu ritmo. Y ahí, en ese momento, empieza a desearte sin entender por qué. Y es ahí donde entra el verdadero poder del ritmo, cuando no solo despiertas su deseo, sino que lo controlas. Porque cuanto más lento vas, más rápido late su corazón. Cuanto más pausado te expresas, más agitada se vuelve su respiración. No estás buscando excitarla. Estás llevándola a un estado donde se excita sola. Donde su cuerpo empieza a responder al tuyo. Donde el ambiente se vuelve más denso. Más cargado. Más íntimo. Y todo eso, sin tocarla. Ese es el nivel más alto de dominio, cuando ella se siente guiada sin que la guíes, cuando su cuerpo te sigue sin que le digas a dónde ir, cuando su deseo crece en silencio, solo porque tú estás ahí, con un ritmo que desarma, que penetra, que deja huella. Y lo mejor es que ella no puede explicarlo. No sabe qué está pasando. Solo sabe que contigo se siente distinta. Más despierta. Más sensible. Más receptiva. Como si su cuerpo estuviera esperando algo, aunque tú no prometiste nada. Ese es el efecto de un hombre que domina el ritmo. Que no corre. Que no se apura. Que no interrumpe el proceso. Porque sabe que el deseo femenino no se activa con presión, sino con presencia y paciencia. Y eso, amigo, es lo que te hace inolvidable. Porque mientras otros buscan impactar, tú creas atmósfera. Mientras otros buscan provocar, tú generas conexión. Mientras otros intentan tocar, tú haces que ella se abra, sola. Y todo, con tu ritmo. Ese ritmo que no se aprende en libros. Que no se ensaya. Que se desarrolla cuando tú estás completamente presente. Cuando no estás actuando. Cuando simplemente eres. Y ese ser, lo cambia todo. Porque no es solo un tema de técnica. Es un estado interno. Es lo que ocurre cuando tú no estás apurado por llegar a ningún lugar. Cuando entiendes que cada segundo puede ser más poderoso que cualquier contacto físico. Que una mirada sostenida puede provocar más deseo que un beso. Que una pausa puede encender más que 1000 palabras. Y ella lo siente. Siente que tú no estás buscando resultados. Estás viviendo el momento. Estás disfrutando el proceso. Y eso la relaja. La entrega. La despierta. Y entonces empieza a jugar contigo sin saber que está jugando. Empieza a tocarse el cabello. A morderse el labio. A acercarse. A bajar la voz. A buscar tu mirada como si fuera un refugio. Y tú, sin decirle nada, sin pedirle nada, la estás conduciendo. Todo con tu ritmo. Con tu respiración. Con la forma en que sostienes el ambiente. Y ahí, en ese clima que tú creaste sin esfuerzo, ella se abre. No porque tú la empujaste. Porque su cuerpo respondió. Y ese tipo de apertura, es la más poderosa. Porque no viene desde lo racional. Viene desde lo instintivo. Desde lo profundo. Desde ese lugar donde el deseo no se cuestiona, solo se siente. Y tú, eres el detonante. Y cuando un hombre se convierte en ese detonante, se vuelve inolvidable para ella. Existe un momento en el que una mujer se da cuenta de que tú no eres como los demás. No porque lo dijiste. No porque lo demostraste. Sino porque su cuerpo lo sintió. Porque cada vez que está cerca, algo en su energía cambia. Y no puedes fingir eso. Ella puede no decirlo. Puede incluso resistirse. Pero su lenguaje corporal te delata. Se queda más cerca. Busca tu mirada. Sonríe diferente. Su voz se suaviza. Y todo eso ocurre sin que tú lo pidas. Sin que tú lo busques. Porque ya la tocaste. No con las manos. Con tu presencia. Y esa presencia no necesita hablar. No necesita actuar. Solo necesita estar firme. Sólida. Serena. Ahí es cuando empieza a confiar. A entregarse.
A abrirse sin miedo. Porque siente que no la vas a juzgar. Que no vas a apurarla. Que no necesitas nada de ella. Y eso, para una mujer, es libertad. Y esa libertad la enciende. Porque su deseo no se activa desde la presión. Se activa desde la entrega. Desde la conexión. Desde esa sensación de estar frente a un hombre que no se rompe cuando ella muestra su parte más real. Cuando tú no reaccionas. Cuando no te pones ansioso. Cuando no intentas tomar control. Sino que la miras con calma. Como si supieras exactamente lo que está ocurriendo dentro de ella. Como si pudieras sostener su deseo sin pedir nada a cambio. Y eso, para ella, es irresistible. Porque ya no estás seduciéndola. Estás despertando algo que vive en lo más profundo de su esencia. Ese tipo de deseo no se olvida. No se reemplaza. No se compara. Y tú, te vuelves un recuerdo físico. Una sensación que se activa con solo pensar en ti. Ella puede intentar olvidarte. Puede intentar racionalizar lo que sintió contigo. Puede convencer a su mente de que fue solo un momento. Pero su cuerpo, recuerda. Su cuerpo sabe. Su cuerpo ya grabó tu energía. Y no importa cuánto tiempo pase. No importa si conoce a alguien más. Hay gestos, miradas, silencios, que despiertan ese recuerdo. Que la hacen pensar en ti. Que le devuelven esa sensación de estar sostenida sin ser dominada. Y eso, no se borra. Porque tú no fuiste solo un estímulo. Fuiste un detonante emocional. Un espejo donde ella vio su lado más femenino reflejado con claridad. Un espacio donde pudo ser salvaje y suave al mismo tiempo. Y eso, no se vive todos los días. Ese tipo de experiencia la marca. Y tú no tuviste que tocarla. Solo estuviste ahí. Sin pedir. Sin apurar. Sin buscar. Solo habitando tu energía masculina con tal firmeza que la suya se sintió libre para expresarse completamente. Y cuando una mujer se siente libre con un hombre, lo desea más. No porque él la persigue. Sino porque su cuerpo quiere más de eso. Más de esa sensación. Más de ese ritmo. Más de esa calma que la abraza sin apretarla. Y tú, sin darte cuenta, te vuelves su referencia. Comparará cada encuentro nuevo contigo. Medirá cada mirada. Cada silencio. Cada roce. Y se dará cuenta que eso que sintió contigo no es común. No es fácil de encontrar. No aparece todos los días. Porque tú no eras uno más. Eras ese detonante que despierta todo lo que en ella estaba dormido. Y eso, amigo, te convierte en un recuerdo imposible de reemplazar. Y lo más profundo es que ese recuerdo no es racional. No tiene palabras. No tiene forma concreta. Es una sensación. Una vibra. Una emoción que se activa cuando menos lo espera. En una canción. En una conversación. En un suspiro. De pronto, apareces tú. Sin estar. Y su cuerpo lo sabe. Sabe que contigo se sintió diferente. Sabe que su deseo brotó sin esfuerzo. Que su feminidad se amplificó. Que su energía se volvió más suave, más receptiva, más viva. Y entonces, aunque no lo diga, empieza a buscarte. Tal vez no te escriba. Tal vez no te llame. Pero empieza a desearte otra vez. No por lo que pasó, sino por cómo se sintió cuando estaba contigo. Eso es lo que logran muy pocos hombres, convertirse en un reflejo emocional. En una presencia que activa algo interno. En una experiencia que el cuerpo no puede olvidar. Porque tú no necesitaste tocarla para mojar su piel. No necesitaste hablar para estimular su mente. No necesitaste moverte para hacerla vibrar. Solo estuviste presente. Y esa presencia fue suficiente. Eso, amigo, es lo que la vuelve adicta a ti. Porque no te puede tener, pero te siente. No te escucha, pero te recuerda. No estás, pero no puede sacarte de encima. Y es ahí donde te das cuenta de que nunca se trató de lo físico. Se trató de lo emocional. De lo energético. De lo que provocaste en ella sin hacer ruido. Y eso, es lo que más la excita. Porque es real. Porque es intenso. Porque es imposible de fingir. Y tú, eres la prueba de que eso existe. Y por eso, aunque pase el tiempo, aunque intente negarlo,
cada vez que cierre los ojos y recuerde esa sensación, volverá a desearte. Porque lo que tú provocaste quedó grabado en su piel. Hay algo que muchas veces pasa desapercibido, pero es uno de los detonantes más profundos del deseo femenino, la forma en que la hace sentirse vista. No observada. Vista. Como si pudieras mirar más allá de su cuerpo. Como si pudieras sentir lo que ocurre dentro de ella incluso antes de que lo diga. Y eso, la desarma. Porque la mayoría de hombres solo miran lo obvio. El cuerpo, la ropa, la sonrisa. Pero tú ves más. Ves cómo se mueve cuando cree que nadie la mira. Ves ese gesto en su rostro cuando está pensando. Ves la forma en que baja la mirada cuando algo la incomoda. Y no haces comentarios vacíos. No intentas seducirla con lo externo. Simplemente estás presente. Y en esa presencia, ella se siente descubierta. No invadida. Descubierta. Como si tú estuvieras viendo una parte de ella que casi nadie ve. Y eso, la excita de una forma que ni ella entiende. Porque el deseo femenino se activa cuando se siente segura. Pero también cuando se siente vulnerable ante alguien que no la juzga. Ante alguien que no necesita nada de ella para seguir siendo quien es. Y tú, representas eso. No te mueves rápido. No hablas de más. No intentas impresionarla. Solo la miras con una calma que la desarma. Con una presencia que la hace sentirse viva. Y eso, en un mundo lleno de estímulos falsos, la atrapa. Porque no sabe qué hacer contigo. No puede aplicar sus juegos. No puede usar sus estrategias. Porque tú no entras en ese juego. Tú estás en otro nivel. En una frecuencia donde el deseo no se busca, se despierta. Y lo que tú despiertas en ella, es mucho más que atracción. Es una sensación de ser tocada desde dentro. De sentirse reconocida. Como si finalmente alguien hubiera conectado con esa parte de ella que siempre mantuvo oculta. Y eso, aunque le dé miedo, la atrae de una forma inevitable. Porque ahora no solo desea tu cuerpo. Desea tu atención. Tu mirada. Tu calma. Desea ese espacio que solo tú sabes crear. Ese ambiente donde puede dejar de fingir. Donde puede bajar la guardia. Donde puede mostrar su esencia más real y sentirse aceptada. Y cuando una mujer se siente aceptada en su totalidad, se enciende. Su cuerpo empieza a hablar. Su energía cambia. Su deseo se intensifica. Porque tú no la estás seduciendo desde la necesidad. La estás invitando a rendirse. Y lo haces con tu presencia. Con tu silencio. Con tu forma de sostenerla sin tocarla. Eso, amigo, no se aprende en tutoriales. Eso se siente. Se vive. Se transmite. Y tú, si sabes sostenerlo, te conviertes en una experiencia que marca. En un recuerdo que no se borra. En una sensación que ella buscará repetir, aunque no lo diga, aunque lo niegue, aunque intente resistirse. Porque ya sabe lo que se siente estar frente a un hombre que no la desea por su cuerpo, sino por su esencia. Que no la quiere para llenar un vacío, sino para explorar su fuego. Que no necesita validación, porque ya está completo por dentro. Y eso, para ella, es tan raro, como irresistible. Porque en un mundo lleno de estímulos vacíos, tú representas algo real. Algo que no se encuentra todos los días. Algo que no se puede olvidar. Y ella lo sabe. Por eso, cuando se aleja, algo la llama de vuelta. No siempre con palabras. A veces con una imagen mental. A veces con una sensación en el pecho. A veces con una necesidad silenciosa de sentir otra vez lo que sintió contigo. Porque tú no fuiste un momento. Fuiste un antes y un después. Y eso, lo cambia todo. Y no se trata de controlarla. Ni de manipularla. Se trata de crear un espacio donde ella pueda expresarse con libertad. Donde su energía femenina pueda expandirse sin miedo. Donde no tenga que actuar para ser deseada. Donde pueda simplemente, ser. Eso es lo que tú le das. Y por eso te desea. Porque contigo no hay presión. No hay juicio. No hay exigencia. Solo hay presencia. Presencia masculina que la contiene sin atraparla. Que la observa sin invadir. Que la abraza sin tocar. Y esa presencia es tan poderosa, que su cuerpo empieza a responder aunque ella no lo entienda. De pronto, todo cambia. La forma en que te habla. En que te mira.
¿En qué se mueve cuando está cerca? Su cuerpo empieza a buscar el tuyo sin darse cuenta. Su respiración cambia. Su mirada se vuelve más suave. Y tú, solo estás ahí. Sin hacer nada. Y eso, precisamente, es lo que más la excita. Que no necesitas hacer nada. Porque ya está haciendo. Y ese ser, es lo que la vuelve adicta a ti. Porque tú no viniste a buscar algo de ella. Viniste a recordarle quién es cuando está frente a un hombre de verdad. Y eso, deja huella. Y por eso, cuando te recuerda, no lo hace con la mente. Lo hace con el cuerpo. Porque lo que tú provocaste, se siente todavía en su piel. El verdadero dominio no se demuestra con palabras, ni con movimientos exagerados. El verdadero dominio se percibe en el silencio. En cómo ocupas el espacio. En cómo tu presencia lo llena todo, incluso cuando no haces nada. Y eso, es lo que más la enciende. Porque en un mundo donde todos gritan por atención, tú eres el que calla, y aún así es imposible ignorarte. No porque impongas, sino porque sostienes. No porque seas ruidoso, sino porque eres constante. Y esa constancia emocional, esa firmeza energética, le da algo que no encuentra en ningún otro lugar, dirección. Ella no lo dice con palabras. Pero lo siente. Su cuerpo lo sabe. Y lo busca. Busca esa energía masculina que no duda. Que no se esconde. Que no se quiebra. Que no se pierde en la reacción. Porque tú no reaccionas. Tú eliges. Tú observas. Tú sostienes. Y esa forma de estar, la hipnotiza. Porque empieza a confiar en ti sin saber por qué. A relajarse contigo sin que lo pidas. A abrirse sin que la empujes. Porque tu sola presencia le da el permiso que su cuerpo necesita para rendirse al deseo. Y eso, amigo, no lo provocas con esfuerzo. Lo provocas con profundidad. Con la forma en que miras. En qué hablas. En qué te mueves. No por mostrar dominio, sino porque ya lo eres. Y cuando un hombre no actúa dominio, sino que lo encarna, algo cambia en el ambiente. Todo se vuelve más lento. Más cargado. Más tenso. Y esa tensión es lo que despierta su instinto. Un instinto que no responde a lógica. Que no pasa por su mente. Que vive en su cuerpo, en su respiración, en la forma en que se empieza a mover cuando tú estás cerca. Porque tú no estás buscando su atención. Estás en tu centro. Estás completo. Estás vibrando en una frecuencia tan sólida, que todo lo demás empieza a adaptarse. Y ella, se adapta. No porque quiera. Porque su cuerpo ya decidió. Porque su energía femenina reconoce cuando está frente a una energía masculina real. Y se rinde. No por debilidad. Por atracción. Y en esa rendición, empieza a surgir algo más profundo que el deseo. Una conexión invisible. Una tensión que la hace más receptiva, más suave, más despierta. Y tú no hiciste nada. Solo estuviste ahí. Sólido. Presente. Respirando. Y eso, para ella, es más intenso que cualquier caricia. Porque tú no la estás tocando. La estás sosteniendo desde tu presencia. Desde tu energía. Desde ese lugar interno donde no necesitas demostrar nada para ser deseado. Y ese tipo de presencia, es un imán. Ella no puede explicarlo. Solo sabe que contigo se siente distinta. Que su cuerpo reacciona solo. Que su mente se calla. Que su deseo aparece como una ola silenciosa que no puede frenar. Y tú, solo estás ahí. Y eso, lo cambia todo. Porque tú no estás intentando seducirla. Estás mostrándole, sin decirlo, cómo se siente estar frente a un hombre que no necesita validación. Un hombre que no actúa desde la carencia, sino desde la abundancia interna. Y eso se nota. Se huele. Se siente. Cada vez que hablas, lo haces desde un lugar profundo. No repites frases. No finges emociones. No buscas complacer. Solo expresas lo que eres. Y eso, aunque sea sutil, tiene un impacto brutal. Porque la mayoría le ofrece atención. Tú le ofreces presencia. Y la atención distrae. Pero la presencia, la transforma. Ella empieza a cambiar contigo. No porque tú lo pidas. Sino porque la atmósfera que creas con tu sola existencia, la invita a ser diferente. A conectar desde otro lugar.
a dejar caer sus máscaras. Y cuando una mujer siente que puede soltar todo eso contigo, se abre. No por seducción. Por instinto. Y ese instinto, una vez despierto, no se apaga fácil. Porque ya encontró algo que no quiere soltar. Algo que no se encuentra en cualquiera. Algo que no se olvida. Tú. Tu presencia. Tu calma. Tu mirada. Tu energía. Eres ese punto de referencia que marca la diferencia entre un momento pasajero y una experiencia que queda grabada. Porque tú no tocaste su cuerpo. Tocaste su alma. Y eso, amigo, es lo que la deja deseándote incluso cuando no estás. Y por eso, cada vez que se cruce con un hombre nuevo, algo dentro de ella comparará. No lo dirá en voz alta. Tal vez ni lo note conscientemente. Pero su cuerpo sí. Buscará esa misma energía. Esa misma firmeza. Ese mismo dominio suave que tú proyectaste sin esfuerzo. Y si no lo encuentra, sentirá que falta algo. Porque ya sabe cómo se siente estar frente a un hombre que no se quiebra. Que no la persigue. Que no necesita convencerla. Un hombre que solo con estar, la hace mojarse por dentro. Y tú, eres ese hombre. Porque no seguiste un guión. No fingiste una actitud. Solo fuiste tú. Real. Presente. Consciente de tu valor. Firme en tu energía. Y eso, fue suficiente para dejar una marca que ella no va a poder borrar. Porque hay hombres que se recuerdan y otros que se sienten. Y tú, se sientes en la piel. Ahora ya sabes por qué hay hombres que no necesitan tocar para hacer que una mujer se derrita por dentro. Porque el deseo real no vive en lo físico, vive en lo invisible. En esa presencia que no se impone, pero se siente. En esa energía que no grita, pero que resuena dentro de ella. Y tú, si aprendes a habitar esa energía, si aprendes a estar completo contigo mismo, sin buscar validación, sin apurarte, sin necesidad, te conviertes en una experiencia que ninguna mujer puede ignorar. Ella puede no entender lo que le pasa contigo. Puede no decirlo. Incluso puede resistirse. Pero su cuerpo ya lo sabe. Su deseo ya se activó. Su energía ya respondió. Y tú, sin hacer nada más que estar presente, habrás despertado en ella algo que nadie más pudo tocar. Eso es poder masculino. Eso es dominio real. Y si quieres seguir desarrollando ese nivel de presencia, ese nivel de tensión silenciosa, de atracción inconsciente que no se explica pero que se siente en la piel, suscríbete. Nos vemos en el próximo video.